Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy quiero que meditemos en el tema la honestidad en el cristiano. Hemos estado estudiando acerca de nuestros pensamientos y cómo nuestra mente es como la torre de control de nuestra vida. Cómo es necesario cultivar nuestra mente de una forma correcta y saludable para la gloria de Dios, para honrarle, para agradarle a Él y también para nuestro propio beneficio y para los demás. Hemos estado meditando en este capítulo, en Filipenses 4:8, y hoy quiero que estudiemos en el segundo punto de nuestro listado. Aquí la palabra de Dios nos manda a pensar en todo lo honesto. Ya vimos el primer punto, en todo lo verdadero. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a meditar en esto, en todo lo honesto, y así vamos a vivir honestamente. Fíjese que en el libro de Proverbios dice que tal es su pensamiento, o como es su pensamiento, así es él. Es decir, nuestro pensamiento es determinante en nuestra conducta, y por eso mismo es que necesitamos que nuestra mente sea renovada. Como leímos en Romanos 12:2, se nos habla de que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos a la forma de vida y de pensar de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere es esto, es transformar nuestras vidas, y esto va a ser a medida que nuestra mente sea renovada a través de su bendita palabra. Y por eso quiero que hoy meditemos un poco acerca de la honestidad. ¿Qué es honestidad? Ese es el primer punto importante. La honestidad se manifiesta de muchas formas, y voy a dar algunos conceptos. Por ejemplo, es un valor moral que consiste en actuar, hablar y pensar con sinceridad, con rectitud, con transparencia y con verdad. Una persona honesta no tiene máscaras, no es hipócrita, es una persona sincera. Y claro, hago la aclaración que eso no significa ser abusivo o actuar dañinamente con los demás. Pero hermanos, una persona honesta es así, ella es transparente, no tiene nada que ocultar, es sincera. Además, hermano, una persona honesta no actúa o piensa maliciosamente, es recta, es buena, no tiene nada que ocultar, no tiene nada de qué avergonzarse. Y esta persona honesta siempre antepone la verdad y la justicia. La persona honesta ama la verdad y aborrece la mentira. Se manifiesta en su forma de actuar con rectitud y con verdad, incluso cuando nadie lo mira, porque sabe que Dios lo está viendo. Y aún cuando hay consecuencias negativas para sí mismo, esa persona siempre va a actuar de manera correcta, o va a procurar actuar de manera correcta. Otro concepto es que es una persona honrada y justa. No hace cosas indebidas para sacar algún tipo de provecho. Por ejemplo, no hace trampas, no roba, no miente, no se queda con cosas que no son suyas, no hace nada incorrecto para obtener ganancias. Los sinónimos más comunes de honestidad es honradez, integridad, sinceridad, rectitud, transparencia, responsabilidad, decencia o recato en su forma de pensar, de vestir o de actuar.
Por ejemplo, usted ha oído cuando una mujer se viste de una manera provocativa, se dice que se viste deshonestamente. Entonces, veamos qué amplio es el tema de la honestidad y cómo se manifiesta de tantas maneras. Y hermanos, es importante que en medio de un mundo tan corrupto, tan inmoral, tan oscuro, los cristianos seamos luz en medio de las tinieblas, porque es triste decirlo, pero hay gente impía, más honesta que personas que se dicen cristianos. La voluntad de Dios es que usted y yo realmente seamos cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Dios nos llama a ese cristianismo verdadero, donde realmente podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Es urgente que no nos conformemos a vivir como vive la gente en este mundo o a normalizar las malas conductas, porque todo mundo lo hace, sino realmente ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hermano, eso lo necesitamos todos nosotros, todos aquí necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para ir creciendo, para ir madurando, para que nuestra mente sea renovada y nuestras vidas sean transformadas para la gloria de Dios. La honestidad se manifiesta en la vida cotidiana, se manifiesta en las 24 horas del día. Pero quiero que leamos en el Salmo 15 algunas de las características de una persona honesta. Y pongámosle atención, porque a eso hemos venido, hermano, a meditar la palabra de Dios. Es un salmo corto, pero nos da unas características en las que podemos meditar en esta mañana. Salmo 15, mire cómo empieza, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí es una pregunta, Señor, ¿quién gozará y disfrutará tu presencia? ¿Quién realmente tendrá esa comunión real con Dios en esta tierra? ¿Y quién un día estará en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Quién, Señor? Esa es la pregunta del versículo 1. El versículo 2 dice: el que anda en integridad. Fíjese que la integridad es sinónimo de honestidad, y ya hemos meditado aquí acerca de la integridad. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie lo vea. Esa es una persona íntegra. Es hacer lo correcto a pesar de las consecuencias que se puedan sufrir. La persona íntegra son los mismos tanto en público como en privado. Qué importante ser íntegros, porque miren, muchas veces en público somos una cosa y en privado somos otra cosa. En el templo somos una cosa, en la casa somos otra cosa, en la calle somos otra cosa, pero el íntegro es el mismo tanto en público como en privado. El íntegro no está de acuerdo con lo injusto, con la mentira y lo incorrecto, y se mantiene firme en el no. Son honestos, veraces, confiables. El íntegro sabe que Dios lo ve en todo lugar, que Dios conoce sus pensamientos, sus corazones, sus intenciones, sus acciones, las 24 horas del día, y su deseo es agradar a Dios. El íntegro sabe que un día va a dar cuenta a Dios de su vida, y hermano, vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. A la gente la podemos engañar, al pastor lo podemos engañar, a la esposa, al padre, a los hijos, a los hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y por eso Dios, hermano, nos habla en esta mañana para que nuestra mente sea renovada y transformada y podamos desear con todo nuestro corazón ser íntegros, ser personas que deseemos agradar a Dios en todo lugar, que deseemos hacer lo correcto en todo lugar, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos esté vigilando. Pero lo importante es ser íntegros, es ser transparentes, es hacer las cosas correctamente. Y mire, Dios se complace de los íntegros. Hay unas promesas de Dios para los íntegros, pero quiero que solo leamos unos versículos, porque vamos con la ayuda de Dios a meditar todo el Salmo 15. Pero vayamos al Salmo 16:3, ahí mismo. Mire, dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ya hablamos que un santo en la palabra de Dios no se refiere a un perfecto,
porque ningún ser humano es perfecto en esta tierra hasta que nos vayamos al cielo. La palabra santos habla de esas personas que han sido perdonadas de sus pecados, limpiados con la sangre de Cristo, que andan en ese proceso de santificación, de perfeccionamiento, que desean agradar a Dios, que realmente han creído en Cristo. Esos son los santos, que han comenzado a consagrar sus vidas para agradar a Dios. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ya vimos quién es un íntegro. Para ellos, dice, es toda mi complacencia. Si queremos realmente agradar a Dios, mire, hay que ser íntegros, hay que ser personas honestas, hay que ser personas que hacen lo correcto aunque nadie los vea. Y para ellos es toda la complacencia de Dios. Dios se complace en el íntegro. Leamos en el Salmo 84, versículo 11 y versículo 12. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quita el bien a esa persona que anda. Este es un presente continuo, o sea, que vive en integridad, que practica la integridad, que continuamente anda en ese camino de la integridad. Dice que Dios no quitará el bien de ellos, de los que andan en integridad. En el Salmo 33:1 dice la palabra de Dios: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. No es en el que cante bonito o en el que toque un instrumento bonito, claro, que Dios nos ayude a hacerlo cada vez mejor. Pero hermano, a Dios le agrada la alabanza que sale de un corazón íntegro, de un corazón que esté donde esté, ande donde ande. Esta persona procure hacer el bien, procure agradar a Dios, aunque nadie lo esté observando, que esta persona realmente su deseo, su anhelo sea agradar a Dios. Y mire de cuántos somos librados. No solo tenemos las promesas de Dios, la complacencia de Dios, Dios se agrada con nosotros, Dios no quitará el bien a los que andan en integridad, sino que de cuántos somos guardados nosotros mismos cuando andamos en integridad. Mire, el íntegro no anda con miedo de que va a ser descubierto de algo, anda confiado, anda tranquilo. Solo eso, ¿cuánta paz da? Usted sabe cuánto el corazón se angustia cuando tiene algo en oculto y tiene el miedo a ser descubierto. Es horrible esa angustia. Dios quiere librarte de todo eso. Y cuando andamos en integridad, hermano, gozamos de paz, gozamos de tranquilidad y somos librados de cuánta consecuencia amarga por el pecado, porque el pecado siempre trae consecuencias amargas. El que no es íntegro piensa que por hacer las cosas en oculto, que porque nadie lo descubre, que porque está haciendo cosas malas y todo aparentemente le está saliendo bien, el que no es íntegro cree que ahí está bien, pero tarde o temprano va a caer en esos caminos perversos, va a caer en consecuencias amargas. Leamos en Proverbios 28, versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. En el mundo no se mira así. Por eso mire cuánto político corrupto y cuánta corrupción hay en el mundo. La gente solo quiere dinero, 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 ver cómo saca ganancias, no importa si es vendiendo droga, no importa si es matando gente, no importa si es extorsionando, no importa si es actuando corruptamente en alguna institución o en el gobierno, no le importa eso. A la gente lo que le importa es ser enriquecida, y eso es aplaudido en este mundo. Pero mire cómo Dios mira las cosas. Dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Antes se decía mucho un dicho, ahora casi no lo oigo, pero dice: yo soy pobre pero honrado. Hoy la gente ya ni dice eso. Pero qué bonito ser pobre pero honrado. Una tortilla con sal pero bien ganada.
Una tortilla con sal, pero sin nada que ocultar. Una tortilla con sal, pero sin haber dañado, sin haber robado, sin haber hecho nada corruptos. Hermano, eso es lo agradable delante de Dios. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y leamos ahí mismo en Proverbios 28, versículo 18. Dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Así que la integridad no solo agrada a Dios, es el contentamiento de Dios. Él se deleita en la alabanza de los íntegros. No solo la integridad nos va a llevar, piensa, hermano, cuando dice allá en Salmo 15 que los íntegros son los que estarán en la presencia de Dios, los que disfrutarán la presencia de Dios aquí en la eternidad. Mire qué maravilloso. Pero aparte de eso, somos guardados y librados de cuántas consecuencias amargas. Se lo vuelvo a leer: el que en integridad camina será salvo. Aunque muchas veces hacer lo correcto nos traiga aparentemente consecuencias, hermano, ¿de cuántos somos librados? Pero mire, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Por eso es importante que pensemos en todo lo que es honesto. Que si viene algún pensamiento de deshonestidad, algún pensamiento de hacer algo incorrecto, lo reprendamos en el nombre de Jesús y pensemos en lo que es honesto, en la forma de actuar honestamente. Y hermano, qué importante que nos determinemos a actuar honestamente, a actuar correctamente, a actuar íntegramente. Leamos en el Salmo 101, versículo 2. Mire esta determinación: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¡Qué determinación! Que Dios nos conceda determinarnos así, hermano. Y mire, y está diciendo en medio de mi casa, que en la casa es donde la gente se relaja. En la casa es donde la gente muchas veces hace cosas incorrectas, mira cosas incorrectas, habla cosas incorrectas, planifica cosas incorrectas. Pero esta determinación: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. O sea, esa persona íntegra se aparta, se aleja de los perversos, ya no tiene comunión con ellos porque ya no se siente bien. Entonces, hermanos, regresemos al Salmo 15. Prácticamente el listado de este Salmo 15 son características de una persona honesta e íntegra. Como repito, no es una persona perfecta, pero si en algún momento falla, se humilla, se arrepiente y sigue en el deseo de agradar a Dios, porque esa debe ser nuestra máxima meta: agradar a nuestro amado, agradar a nuestro Dios. Dice: el que anda en integridad. El que anda en integridad. Qué triste tener una doble vida, una doble cara, tener máscaras, aparentar lo que no somos, o vivir con cosas o prácticas en oculto. Todo eso es deshonesto, todo eso es contrario a la honestidad y a la integridad. El punto número 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia. Me voy a ampliar en este tema de la justicia en la siguiente meditación. Pero mire, hermano, la justicia, comportarnos y actuar justamente con Dios, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Esa debe ser una característica fundamental de nuestras vidas, en medio de un mundo injusto que solo busca su propio bien, que solo busca su propio provecho, en medio de un mundo egoísta, malvado e injusto. ¿Cómo no va a brillar un cristiano verdadero? ¿Cómo no va a brillar y marcar la diferencia un cristiano justo? Pero hermano, por eso la Biblia nos habla en esto: pensad en todo lo que es honesto.
Dice, sigue diciendo aquí, y habla verdad en su corazón. Estaba leyendo que la honestidad va de la mano con la justicia y la verdad. Y aquí habla, el que habla verdad en su corazón, eso es honestidad. Una persona sincera, una persona verdadera, una persona sin mentiras, sin hipocresía, repito, sin máscaras. ¿Cómo necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es necesario ser honestos con nosotros mismos, empezando por allí, porque muchas veces nos autoengañamos y nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras. Ser honesto con nosotros mismos significa reconocer auténticamente nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, nuestros deseos, nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros pecados. Y esto es tan saludable, porque ser honestos con nosotros mismos, no caer en esos autoengaños, nos lleva a buscar a Dios con humildad, con sencillez de corazón, para obtener las victorias, para ir siendo transformados por el poder de Dios. Qué importante es ser honestos con nosotros mismos, qué importante no caer en ese autoengaño. No creer que así estamos bien, ver cuánta limitación hay en nuestras vidas, ver cuánta debilidad hay, ver cuántas cosas perversas hay en nosotros y poder acercarnos a Dios. Señor, mira mi corazón, Señor, mira mi mente, Señor, mi mente está trastornada, Señor, en mi mente hay muchos malos pensamientos, Señor, mi corazón está manchado delante de ti, Señor, mira esto que estoy haciendo que no te agrada, perdóname, ayúdame, cámbiame. Y mira, hermano, Dios se agrada de esas oraciones. ¿Cuántas veces caemos postrados delante de Él? Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame. Mire, hay gente que ora y ayuna por dinero, por trabajo, por cosas de esta vida, pero gente que de verdad ore y busque a Dios porque quiere ser transformada, porque quiere ser cambiada. Gente que llore delante de la presencia de Dios, consciente de lo que es y consciente de su necesidad de Dios. Qué importante que eso suceda en nuestras vidas. Por eso David oraba en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y es que de verdad, hermano, si algo es difícil para nuestra naturaleza humana, es entender nuestros propios errores. Así somos, todos somos así. Es tan fácil ver los errores de los demás, es tan fácil ver las malas conductas de los demás, es tan fácil ver aquello que a aquel o aquella le falta. Pero hermano, qué difícil por nuestro propio orgullo, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra carnalidad, qué difícil entender nuestros propios errores. Y eso a todos nos pasa. Y David era consciente de eso y por eso hace esta pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero mire su oración, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de esos errores, de esos pecados, de esas cosas que yo no entiendo y que son ocultos a mis ojos. Por eso que es necesario orar en ese continuo autoexamen, meditar la palabra de Dios, que es nuestro fiel espejo, como hoy lo estamos haciendo. Orar de esta manera, porque verdaderamente es así, hermano, difícil entender nuestros propios errores, pero decirle a nuestro Dios, Señor, ayúdame, enséñame lo que yo no veo, enséñame tú mis propios errores, enséñame tú esos pensamientos que no son conforme a tu voluntad, esas palabras que no son conforme a tu voluntad, esas acciones que no son conforme a tu voluntad, esas intenciones que no son conforme a tu voluntad. Señor, enséñame mi realidad. Por eso es importante esa verdad en nuestro corazón. Regresando allá al Salmo 15, y habla verdad en su corazón. Ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con los demás. Como les decía al inicio, al honesto no le gusta la mentira, aborrece la mentira. Solo con esto nos podemos dar cuenta si somos honestos o no, porque hermano, en lo más mínimo mentimos, cuando a veces ni siquiera estamos en peligro de muerte, pero ahí sale la mentira. Pero el honesto
aborrece la mentira. Cuando venga un pensamiento a nuestra mente de mentir, de engañar, hermano, desechemos ese pensamiento, porque ese pensamiento nos va a llevar a la acción. Por eso la Biblia dice, en todo lo honesto, en esto pensado. ¿Cuántas veces, por decir la verdad, pueden venir en algún momento consecuencias? Pero el honesto dice la verdad, aunque tenga que sufrir consecuencias negativas, o aunque tenga que sufrir pérdidas, sean monetarias o sean de diferente índole, pero prefiere decir la verdad y prefiere agradar a Dios antes que obtener algún tipo de ganancia o antes que obtener algún tipo de beneficio. La honestidad, la verdad y la justicia, repito, van ligadas. Hablar con la verdad, esa es una persona honesta. ¿Cuántas veces dicen, es que yo soy honesto, yo soy sincero, yo no tengo pelos en la lengua, y entonces maltratan, hieren y dañan a los demás sin misericordia? Eso no es así. Es importante que ver todo el contexto bíblico y ver cómo Dios nos habla, porque hermano, el ser honesto no quiere decir que yo hiera a los demás, que yo dañe a los demás, sino todo debe ir acompañado con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios, para hablar cuando debo de hablar, para callar cuando debo de callar y hablar como debo de hablar, pero de una forma honesta, de una forma sincera, de una forma, hermano, donde no tengamos a los demás todos engañados, sino que realmente podamos ser honestos. Y sigue diciendo ahí en Salmo 15:3, el que no calumnia con su lengua. ¿Qué es calumnia? Es hablar mentiras de otra persona con el fin de dañar su reputación. Eso no existe, ¿verdad? Eso abunda, hermano. A la gente no le consta nada, pero ahí está hablando. Pero fíjese que tanto la calumnia como el chisme y la crítica, todo eso no es de una persona honesta, porque todo eso daña la reputación de los demás. Cuando usted habla calumnias, mentiras de otros, o cuando usted habla chismes, cosas de la vida de otras personas que va a dañar su reputación, o cuando usted critica a los demás, es que viera fulano, ay Dios, viera mengano, viera perenceno, esa persona no es honesta. Esa persona que habla mal de los demás a sus espaldas no es honesta, es todo lo contrario a la honestidad. Está dañando la reputación de otros. ¿Y cuántas veces después los vemos a la cara, después de que hemos hablado barbaridades de ellos, los vemos a la cara con tanta tranquilidad? Eso es deshonestidad, eso es hipocresía, eso no le agrada a Dios. Y por eso la Biblia nos dice que pensemos en todo lo honesto, en todo lo honesto. Si vienen pensamientos de actuar deshonestamente, de hablar mal de los demás, de criticarlos, hermano, desechemos esos pensamientos, no actuemos así. Más vale que nos mordamos la lengua y no que nuestra forma de vida sea así, hermano. Que Dios nos ayude realmente a agradar a Dios. Sigue diciendo, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Por eso les digo, cuando criticamos a los demás, piense a quiénes ha criticado y con quiénes los ha criticado. Ahí le ha hecho un mal a su prójimo. Ahí está dañando a su prójimo. Como no le está golpeando, como no lo está agarrando del pelo, pensamos que no lo estamos dañando, pero esa es una falta grave, porque estamos dañando su reputación. El que no hace mal a su prójimo, ese habitará con el Señor, ese va a disfrutar la presencia de Dios, ese estará por la eternidad con el Señor. No hacer mal a nuestro prójimo. Podemos hacerle mal con calumnias, con chismes, con críticas, pero también, hermano, les podemos hacer mal de tantas maneras, con mentiras. ¿Cuánta gente le hace daño a los demás con mentiras, con estafas, vendiendo cosas que ya no sirven, con robos, con traicionando la confianza de los demás? Tantas formas de dañar a otros. En cada área de nuestras vidas necesitamos velar. Y si llega algún pensamiento para dañar a otros, hermano, que podamos desecharlo en el nombre de Jesús. Todo esto es para ser transformados, como Dios quiere que seamos transformados. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Primero están los que hablan mal de los demás, los que critican, los que chismosean, los que calumnian, y luego están los que oyen. Yo no hablo mal de los demás, pero me encanta parar la oreja para ver qué dicen del mengano y del sutano. Hermano, eso no le agrada a Dios. Al honesto no le gusta estar oyendo que hablen mal de los demás, prefiere alejarse, prefiere cerrar sus oídos. Por eso mismo es tan importante, hermano, cuidar nuestras amistades, cuidar con quienes hablamos. Si una persona sabemos que le gusta hablar mal de los demás, hay que alejarse, hay que apartarse. Mire, incluso hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con una señora chismosa, si andamos con una persona criticona, si andamos con una persona que se la pasa hablando mal de todo el mundo, nosotros somos iguales. Nos gusta eso porque le estamos dando oído. Y aquí dice: el que no admite reproche alguno contra su vecino, al que no le agrada eso, al que se aparta, al que cierra sus oídos. Hermano, meditemos la palabra de Dios. Esta palabra es nuestro espejo, nos enseña cómo estamos, no para que nos sintamos acusados y hundidos en el infierno, no, para que nos humillemos delante de Dios, para que le pidamos perdón a Dios, para que nos ayude, para que seamos transformados, para que nuestra mente sea transformada. Y para pedirle a Dios: Señor, cámbiame, transfórmame, libérame. Yo quiero ser una persona honesta, una persona sincera, una persona que no daña a los demás. Porque mire, ¿cómo nos gusta a nosotros que hablen mal de los demás? ¿Verdad que no? No nos agrada saber que fulano habló mal, que mengano habló mal, que perenceno habló mal. No nos agrada. Pero ¿cuántas veces nosotros sí lo hacemos? Por eso me encanta un versículo allá en Eclesiastés que dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Me encanta porque uno a veces se siente la pobre víctima que hablaron mal de uno, pero ¿cuántas veces uno no ha hablado mal de los demás? Y todo lo que se siembra, se cosecha. Sigamos leyendo en el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, esta persona honesta no es amigo y compañero de los malvados, de los viles, de los que hacen vilezas, de los perversos. No es amigo y compañero de ellos. Por eso dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. O sea, no es una persona cambiante, se mantiene firme en sus convicciones que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso esa persona honra a los que realmente temen a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mantiene sus convicciones. Y hermanos, nuestras convicciones deben tener su base en la palabra de Dios, como fue la meditación anterior, en todo lo verdadero. No convicciones en lo que la abuelita creía, que creía en la Llorona, que creía en el Cadejo. No, convicciones en la palabra de Dios. Esa persona se mantiene firme en la palabra de Dios, firme haciendo la voluntad de Dios, aún cuando pueda ser para su propio daño. Dice: no por eso cambia, se mantiene firme. Versículo 5: quien su dinero no dio a usura. ¿Qué es eso de usura? Es dar préstamos para sacar algún tipo de interés o ganancia. Esto no es de un cristiano. Esto está de moda. Hoy en la actualidad todo el mundo anda prestando dinero para sacar interés de los demás. Y mire cómo está la gente, todos comiéndose unos a otros por el dinero. Pero nosotros no nos regimos por la moda, sino por la palabra de Dios. ¿Cuántos caen en esto, aprovechándose de la necesidad de los demás y aún llamándose cristianos? Pero una persona
íntegra, una persona honesta no va a hacer eso, no se va a aprovechar de la necesidad de otros, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El cohecho es el soborno. Esto va bien estrecho y bien unido con la justicia. El soborno, el honesto no recibe soborno ni da soborno. Y tal vez me voy a ampliar más en la siguiente meditación acerca de la justicia. Pero hermano, qué importante es esto. Mire, cuánta gente sale de los problemas a puro soborno. Hay para sus aguas al policía, hay para sus aguas al licenciado, hay para sus aguas, y así se la pasa. Y por eso Guatemala está como está. Cuánta corrupción hay en Guatemala. Y la gente habla del gobierno, es que tan corrupto el gobierno. Pero hermano, realmente la corrupción comienza desde la propia casa, desde la propia familia, desde nosotros mismos. Se juzga a los demás, pero ¿cuántas veces nosotros actuamos deshonestamente? Así que el honesto no recibe ni da soborno. ¿Cuántas veces somos tentados a dar soborno, hermano? De repente una multa de 500. ¿Qué voy a hacer ahí? Mejor tomen para su agua. No, mejor pago la multa, aunque no sea agradable para mí, aunque sea una pérdida. Pero hermano, qué importante es ser íntegros y ser honestos verdaderamente. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Repito, cohecho es soborno. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Mire, qué importante es ser personas honestas, ser personas íntegras. Porque según el versículo 1, vamos a habitar en las moradas eternas, vamos a estar en la presencia de Dios, nos vamos a gozar en la presencia de Dios aquí en la eternidad. Y aparte de eso, esta promesa, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios guarda a ese íntegro, Dios guarda a ese honesto. Por eso, en esto pensad, en todo lo que es honesto. Recordemos ese texto, en esto pensad, en lo honesto. Si pensamos en todo lo honesto, nuestro actuar será honesto. Nuestros pensamientos son la torre de control de nuestras vidas. Y si en algún momento vienen pensamientos de deshonestidad, de maldad, de hipocresía, hay que reprenderlos y no permitir que aniden en nuestra mente y pensar en lo que sí es honesto. Quiero que leamos otro pasaje en Isaías, capítulo 33, versículo 14 al 17. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mire la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. Son características de lo que estamos hablando, de la honestidad. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. ¿Cuánta gente solo busca la ganancia? Como les hablaba anteriormente, el dinero, no importa si hace daño a los demás, no importa si miente, no importa si mete a otros en vicios, no importa si mata, no importa nada. Pero mire, ¿quién habitará con ese fuego consumidor? El que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Qué dije que era el cohecho? Soborno. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Ay, es que el billete es de a 100. Ay, es que son 5 billetes de a 100. No, sacude sus manos para no recibir soborno. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Anda a matar a aquel y te doy 10,000, 20,000, 100,000. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El alma no vale ni 10,000 millones de dólares. El dinero aquí se queda, pero el alma es eterna. No nos podemos llevar, pero ni un alfiler. Nos morimos hoy, no nos llevamos, pero ni los zapatos, nada.
Y la gente vende su alma por el dinero. Pero dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Qué no se mira hoy en el celular, en la televisión? ¿Qué no se mira? Mire cuánta gente abajo de las chamarras viendo pura pornografía y pura porquería. Y gente incluso en los templos, hermano, aún predicadores, podrían ser músicos o lo que sea. Pero esa persona no está siendo honesta, esa persona no está siendo íntegra, esa persona puede engañar a todos los demás porque nadie sabe lo que mira en lo oculto, pero Dios sí lo ve. Ese que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Mire, versículo 16, el que tiene estas características, el que es honesto, el que es justo, el que es recto, el que es íntegro, habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire qué promesas, hermano. Tendrá la fortaleza de Dios, habitará en las alturas, habitará en la presencia de Dios, estará refugiado en Dios, va a tener su pan y sus aguas serán seguras. Pero mire más que eso, el versículo 17. Tus ojos verán al Rey, con mayúscula, porque está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Gloria a Dios, hermano, qué precioso es realmente ser personas íntegras, ser personas honestas. Como hablaba aquí, sacude sus manos. Mire, si algo prueba la honestidad de muchos, es el dinero. Con el dinero y con bienes materiales, pero una persona honesta no toma nada que no le pertenece. Ejemplos prácticos de honestidad acerca del dinero y que podemos vivir continuamente. Ejemplo, devolver todo lo que no nos pertenece. Si nos dan un vuelto de más, ¿qué hay que hacer? Gloria a Dios, mi bendición, ¿no? Hay que devolver el vuelto. Aún, hermano, a veces es difícil devolver el vuelto porque ya estamos lejos, tener que regresar. Pero Dios está viendo eso. Devolver lo que no nos pertenece, ir a devolverlo. Se confundieron y nos dieron de más, hay que devolverlo. Si alguien perdió algo y lo encontramos, devolverlo, no sacar provecho, se lo doy pero le cobro tanto. O alguien tira la billetera y nosotros vemos que la dejó botada, voy a esperar a que se vaya y la recojo. No, hermano, todo eso es deshonestidad, devolver lo perdido. Algo que alguien nos prestó, por ejemplo, si nos prestaron dinero, hay que procurar pagar con la ayuda de Dios. La Biblia dice que no debamos nada a nadie. Lo mejor es no meternos a deudas, hermano. Lo mejor es vivir con tortillas con sal, pero no meternos a deudas, eso de las tarjetas de crédito ha sido una trampa tan terrible que a muchos los tiene hundidos. No, mejor si ni tiene tarjetas de crédito, por favor. Pero también no meternos en deudas, y si en algún momento debemos, procurar pagar, procurar abonar, aunque sea de poquito en poquito. Ahí se va a ver que se desea pagar, devolver cosas que nos prestaron. Le prestaron un sartén, le prestaron un martillo y se le olvidó a la persona. Qué alegre, se le olvidó, y este sartén ¿cómo me sirve? No, hay que devolverlo. Todos esos son ejemplos prácticos de honestidad. Hay que sacudir las manos, porque repito, con el dinero y con los bienes materiales es donde muchas veces somos probados. Pero recuerden, no hay nada en oculto que Dios no lo vea. Todo lo mira Dios. Y hermano, cuando usted está haciendo algo en oculto, sea de dinero, sea de bienes, sea de ver algo, de hacer cosas indebidas, media vez usted se está escondiendo, allí usted tiene que reaccionar y pensar, ¿por qué me estoy escondiendo? El que nada debe, nada teme. Si lo estoy haciendo en oculto, es porque mi conciencia todavía me está dictando que esto está mal. Entonces, ¿qué debo hacer? Renunciar a lo oculto. Eso es ser una persona honesta. ¿Cuánta gente hace cuánta cosa en oculto, hermanos? De que
podríamos pasar todo el día hablando de eso. Gente que roba cable, roba luz, roba cualquier cosa, se hace loco con las responsabilidades que tiene, aún en el trabajo. Es un tema tan amplio. Pero hermano, hoy con este poquito de luz, una persona honesta es una persona confiable, sincera, transparente, íntegra, que es el mismo en todo lugar, que procura hacer lo correcto en todo lugar, lo justo, lo verdadero, para la gloria de Dios. Así que regresemos a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que sea contrario a la honestidad y a la integridad, desechémoslo en el nombre de Jesús. No permitamos que se haga nido allí, no permitamos que ese pensamiento o alguna planificación o algo esté ahí, hermano. Desechémoslo en el nombre de Jesús. Eso será para nuestro beneficio y principalmente agradaremos a Dios. Y un día estaremos por la eternidad allá y nos vamos a dar cuenta que valió la pena verdaderamente ser personas honestas e íntegras. Oremos en esta mañana.